Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 27 de octubre de 2024. Son las 8:19, 7:19 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿hasta qué punto está implicado Pedro Sánchez en la trama Koldo Ábalos Aldama? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Bueno, vamos con la última hora del caso Errejón, porque ayer Sumar, como venimos comentando, dio una rueda de prensa y admitió que sus protocolos de prevención y protección de víctimas de acoso y violencia sexual fallaron con el caso del exportador parlamentario Íñigo Errejón, y también el partido dijo asumir su responsabilidad por ello, admitiendo que son conscientes que se ha quebrado la confianza de la ciudadanía en el proyecto político. También ha avanzado Ernest Urtasun, que fue quien ofreció esa rueda de prensa, que habilitarán mecanismos de apoyo y acompañamientos a las víctimas, así como la puesta en marcha de un protocolo de actuación de comportamientos machistas, dijo literalmente, y de acoso, que se aprobó en su primera asamblea de marzo, pero que no se han consolidado por el último ciclo electoral. Los mecanismos de detección y de prevención de nuestra organización han fallado. Y en ese sentido tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad y hacernos cargo. Por ello, hoy les anunciamos que la Ejecutiva de Sumar ha decidido llevar a cabo las actuaciones necesarias para evitar que situaciones como estas vuelvan a suceder. Queremos también disculparnos ante todas las personas que han visto quebrada su confianza en Sumar en los últimos días y decirles que estamos ya trabajando y haciendo todo lo posible para rehacer esa confianza. Esto es lo que dijo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ayer a mediodía. La realidad es que de momento no hay dimisiones y que la dirección se ha limitado a anunciar cursos dirigidos a los miembros de Sumar para evitar situaciones de acoso y agresiones. La clave aquí, como comentamos, es que lo que anunciaron ayer no es nada nuevo, porque lo anunciaron en marzo de 2023. ¿Qué dicen ahora? Pues lo que dicen es que no pudieron hacerlos por ese ciclo electoral. Este fue el momento, además, en el que una periodista se percató de ello y lo comentó ayer. Sobre protocolos, decís que tienen que formarse las personas que forman parte de la organización de Sumar en ciertas violencias machistas, pero es que esto ya estaba aprobado en la asamblea de marzo, ya creasteis este protocolo y no sé si ya se estaba implementando y algo ha podido fallar, porque esa medida que habéis anunciado ya estaba en la asamblea en la que estuvimos en el mes de marzo. Quiero decirles que llevamos un tiempo ya trabajando en ello para poner en marcha estas formaciones, que hasta ahora no ha sido posible. Como saben ustedes, pues hemos vivido todo un proceso de desarrollo organizativo y las diversas elecciones que hemos tenido, pero llevamos un tiempo ya trabajando para que esto se haga lo antes posible. Para que se haga lo antes posible, dijeron. Desde marzo de 2023 lo anunciaron y aún no los han puesto en marcha. En Sumar, además, aunque varios relatos lo ponen en cuestión, se parapetan en que no sabían nada del comportamiento de Íñigo Errejón. Si las graves informaciones que han salido esta semana las hubiéramos sabido antes, Íñigo Errejón habría cesado mucho antes de sus cargos. Hemos actuado con celeridad y con contundencia. Desde la oposición también se han pronunciado este fin de semana. Ayer exigen responsabilidades a Yolanda Díaz. Elías Bendodo, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis del Partido Popular, dijo esto. Si Yolanda Díaz sabía estos hechos y promocionó a Errejón como portavoz, es un tema muy, muy grave y deberían asumirse responsabilidad. También se han pronunciado en Vox. Su líder, Santiago Abascal, considera que queda en vergüenza, dice, toda la izquierda con la dimisión de Íñigo Errejón. Lo que creo es que queda en auténtica vergüenza toda la izquierda que ha tratado de promover en España la guerra de sexos y convertir a los hombres en presuntos culpables. Queda en verdadero entredicho todos aquellos que hacen una cosa, que pregonan una cosa y hacen exactamente la contraria. Quedan señalados todos aquellos
que están permanentemente hablando de cómo tenemos que educar a nuestros hijos, que quieren entrar en los colegios a decir cuál es la educación sexual que tenemos que dar a nuestros hijos, que quieren meter a los lobbies en los colegios y que sabemos que actúan de una manera depravada y desde luego nada edificante. Cursos de formación feminista. Esta es la gran respuesta del partido Sumar a sus casos de machismo interno por parte de algunos de sus principales referentes, como es Íñigo Errejón. Cursitos de feminismo. Más aún, pero si los dais vosotros mismos. Vosotros sois los expertos en feminismo. Sois los grandes expertos y adalides en la lucha contra el machismo imperante, heteropatriarcal y capitalista, neoliberal. ¿Pero qué cursos me estás hablando? ¿De qué cursos me estás hablando? Urtasun, ¿los vas a dar tú? Cursos para sus cuadros ejecutivos, para sus altos cargos. La gran respuesta de Sumar ante el escándalo interno que ha desatado los comportamientos, no sé si legales, pero desde luego polémicos, indecentes y morales de Íñigo Errejón. Esa es la respuesta. Protocolos, por cierto, que ya tenían implementados en la formación desde hace más de un año. Desde marzo del año 2023. ¡Ay, cómo os han pillado! Os han pillado con el carrito del helado, ¿eh? En la rueda de prensa, una periodista, eso es el periodismo, preguntar con la intención de conocer y hacer preguntas incómodas. Incómodas, no bailarle el agua al poder. Eso no es prensa, eso no es periodismo, eso es vocerío de partido. Y esta periodista en concreto le dice, pero, señor Urtasun, ¿de qué protocolo me está usted hablando si ya lo tienen implementado? Esto ya existe. Ah, no, es que había elecciones de por medio, no nos ha dado tiempo en año y medio a implementarlo. Vaya caradura, vaya jeta, vaya panda de hipócritas, vaya panda de cínicos. Sois unos cínicos. No sabían nada. ¿Cómo que no sabían nada si era un secreto a voces? ¡Claro que lo sabíais! Lo sabíais en el partido. Ocultasteis, se ocultó por parte de una diputada de Más Madrid, que ya no está porque ha dimitido. Bueno, la obligasteis a dimitir. Dimitió. La dimitieron. Que ocultó en el verano del 2023 en un concierto cómo Errejón le metía mano a una chica. Según ella misma denunció y según ha reconocido esta propia exdiputada ya. Y dijo esta exdiputada que puso en conocimiento de los hechos a su formación. ¿Cómo que no lo sabíais? Se sabía desde hace años y no hicisteis nada. Es lo de siempre. Es la hipocresía de la izquierda. Haz lo que digo, no lo que hago. Y si el denunciado es de los míos, entonces no pasa nada, lo tapamos. Ahora, si es de los otros, es culpable y no tiene derecho a la defensa ni derecho a la presunción de inocencia. Nosotros no somos como vosotros. Errejón es inocente mientras se demuestre lo contrario. Otra cosa es que sea un hipócrita, sea un cínico y sea un auténtico miserable. Y vamos con más asuntos porque el diario El Mundo publicó ayer la imagen que demuestra que Pedro Sánchez sí que conocía a Víctor de Aldama, el comisionista del caso PSOE y nexo corruptor en la trama. Se fotografiaron concretamente el 3 de febrero del año 2019. La fotografía se realizó en el acto de presentación del entonces candidato a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, en el Teatro La Latina. Hace solo unos días, esta misma semana, le preguntaron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa sobre si conocía a Víctor de Aldama. Se negó a contestar. Sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Sobre el rescate de Europa, defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal. Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno y las volvería a tomar hoy. Eso es lo que dijo Pedro Sánchez, pero no respondió a la pregunta que los periodistas le estaban haciendo sobre si conocía o se había visto en algún momento con Víctor de Aldama. Mientras tanto, esta semana hemos conocido que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute a José Luis Ábalos ante lo que considera indicios fundados y serios en su papel principal en el caso PSOE. En su resolución, el juez atribuye al exministro Ábalos delitos de pertenencia a organización criminal, de tráfico de influencias y cohecho, todo
todos relacionados con un entramado encabezado por el empresario Aldama para obtener contratos públicos. Según la resolución, el exministro jugó un papel principal en este esquema para favorecer los negocios de Víctor de Aldama con administraciones públicas. Ahora Ábalos ha dicho que quiere acudir al Supremo para intentar presentar alegaciones antes de que decida si finalmente le investigan. No solo eso, porque el juez también ha mostrado al Tribunal Supremo el camino para imputar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate millonario de Air Europa. En su exposición razonada, el magistrado deja claro que la trama corrupta hace referencias claras a Pedro Sánchez como el uno. Además, también hemos conocido esta semana que la trama PSOE se reunía en República Dominicana para hacer entregas de dinero. Miguel Ángel Pérez, todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está acorralado por el rescate a Air Europa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, mostraba este miércoles al Tribunal Supremo el camino para imputar a Sánchez. El magistrado solicitaba al Alto Tribunal la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por su papel principal en la trama Koldo. En su exposición razonada, el magistrado hacía constar en varias ocasiones que la trama corrupta se refería al presidente del Gobierno como el uno. Las mismas fuentes jurídicas consultadas subrayan que en la trama Koldo se está investigando un delito de pertenencia a organización criminal. Si los miembros de esta banda delictiva se refieren a Pedro Sánchez como el uno, lo normal es que el presidente del Gobierno termine siendo citado ante un tribunal para declarar y dar explicaciones al respecto. Hablamos, por tanto, ya del caso Sánchez y no del caso Ábalos. Por otro lado, tal y como publicó Libertad Digital, la trama Koldo se reunía en el paraíso residencial de Cocotal en República Dominicana para hacer entregas de dinero en efectivo. El informe de 233 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señala que de septiembre de 2021 a septiembre de 2022 se localizaron referencias a pagos de dinero en efectivo del empresario Víctor de Aldama a Koldo García que se producirían a través de su hermano Joseba García. Pues esta es la principal noticia de los últimos días, esa foto que demuestra, que evidencia que Pedro Sánchez conocía a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama es el nexo clave, el pilar que une todas las piezas en la trama Koldo Ábalos PSOE. Según la investigación judicial, lo conocía. Esta foto es del año 19. Nada más llegar al poder. Por lo tanto, lo conocía desde hace tiempo. Y lo más interesante de esta foto, no solo es la foto en sí, en donde aparecen ellos dos muy sonrientes, sino que además también estamos descubriendo, en base a las informaciones que están siendo publicadas, que Víctor de Aldama, pues, estuvo presente en uno de los actos del Partido Socialista en la zona VIP, junto con los ministros, junto con los altos gerifaltes del gobierno. Ahí no accede cualquiera, ¿eh? Ahí estaba. Y lo más interesante de esta foto es quién hace la foto. ¿Quién es el autor de la foto de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama, ahora en prisión? Koldo García. El cortatroncos. El portero de puticlubs. Investigado, imputado por toda esta trama de corruptelas que afectan directamente al PSOE. Esta es la realidad. Pedro Sánchez, cuando le preguntan si conocía a Víctor de Aldama, dice que no sabe, no contesta. ¿Hasta qué punto conocía todo esto? Las investigaciones ya están apuntando, ya están acorralando al presidente del gobierno. Y hay que recordar que dentro de la trama, en base a esas conversaciones y esos mensajes de WhatsApp que están siendo investigados por la UCO, por la justicia, aquí se establecen una serie de cargos. El jefe era Ábalos, pero el número uno, el number one, el puto amo, era Pedro Sánchez. Veremos qué pasa en los próximos días, porque esto no deja de resultar relevante. Y además, importante también quién filtra la foto. Hace escasos días se publicaba también, en este caso concreto de Objective, avanzaba que era el propio Aldama el que tenía interés en sacar esta foto para demostrar que conocía al presidente. A mí, ¿qué quieren que les diga? Esto me suena mucho a las películas propias de la mafia,
en donde se mandan mensajitos entre sí. ¿Quién filtra la foto? ¿La filtra Aldama? ¿Cuál es el mensaje? Pedro, ten cuidado, te conozco. Sé cosas. Esto es España a día de hoy. Esto es España en manos del Partido Socialista, en manos de la izquierda. Con el presidente del gobierno en una foto con un presunto delincuente ahora mismo investigado y en prisión por una trama de evasión, de fraude fiscal, con más de 180 millones de euros defraudados en el pago del IVA, con la mujer investigada, con el hermano investigado, con el fiscal general del Estado imputado. Y Ábalos, el que fue su mano derecha, el número 2, el jefe, a punto de ser imputado también por la justicia. Bueno, pues vemos, Manuel, cómo Sánchez sí que conocía a Víctor de Aldama, pero se niega a responder a esa pregunta. Este jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, abrió la ronda de comparecencias en el Senado, en la comisión de investigación por este caso que está llevando a cabo el Partido Popular, donde tiene mayoría absoluta, y en el Senado. En este caso, el ministro sí se negó rotundamente de conocer a Víctor de Aldama. Dijo que en ningún momento le había visto. No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. ¿Y tiene constancia de que él haya ido al ministerio? O sea, ahora ya igual le han contado algo. No tengo ninguna constancia al respecto y me remitiría a los registros de visitas del ministerio. La comparecencia de Grande Marlaska duró casi 3 horas, sin embargo, evitó contestar a numerosas preguntas. Los senadores populares también preguntaron al dirigente socialista por la visita privada que realizó la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a la que tampoco dio una explicación muy convincente. Aseguró que se enteró de que Delcy venía a España cuando ella ya estaba montada en el avión. A mí no me consta, no tengo ninguna constancia, desconozco a esta persona. Es que no lo sé, no me consta. No sé dónde estuvo, cuándo estuvo, cómo entró, no lo sé. Vuelvo a decir lo mismo, lo desconozco. ¿Cuándo tiene conocimiento? Pues poco antes de que esa persona llegue. ¿Y ese poco antes no podría ser usted un poquito más específico? 24 horas antes, 12 horas antes, de camino al aeropuerto. Estoy convencido que estaba en vuelo ya. En vuelo ya, esto es lo que dijo el ministro. Lo que no se sabía hasta ayer es quién había alertado al ministro del Interior de la llegada de la vicepresidenta venezolana. Fue Rafael Pérez Ruiz, su número 2 y secretario de Estado de Seguridad. Marlaska además defendió que nadie de su departamento tiene vinculación con la trama. Esta comparecencia de Fernando Grande Marlaska se produce después de que el director adjunto operativo, el DAO, de la Guardia Civil y cargo de confianza de Grande Marlaska envió el pasado sábado un mensaje al general de la Guardia Civil responsable de la Unidad Central Operativa para interesarse por el contenido de 2 memorias de USB que contendrían material privado y, tal y como decía, personalísimo de José Luis Ábalos. Los discos duros que fueron intervenidos por la UCO en el registro de la casa del asesor Koldo García contendrían supuestamente conversaciones del exministro de Transportes con otros altos cargos del Partido Socialista, entre ellos el propio Pedro Sánchez. Moncloa teme que el hallazgo de estos mensajes refuerce los indicios sobre la implicación del presidente del gobierno en el rescate de Air Europa o en la visita de Delcy Rodríguez a España, entre otros episodios que están ahora bajo investigación. Nuestro compañero Rubén Fernández, de aquí de Libertad Digital y Es Radio, le preguntó a la ministra portavoz Pilar Alegría sobre esta información. Me gustaría preguntar si ha pedido el DAO de la Guardia Civil al general de la UCO vigilar información personalísima de Ábalos, tal y como queda reflejado en un WhatsApp en el que él se equivoca el grupo y si teman que exista información que pueda comprometer al gobierno. Gracias. ¿Me puede repetir, perdone, la segunda pregunta, sí, que no le he entendido? Que si ha pedido el DAO de la Guardia Civil al general de la UCO vigilar información personalísima de Ábalos. Estaríamos hablando de unos pendrives que el exministro ha dicho que, bueno, que serían una información muy personal y bueno, esto queda reflejado en un WhatsApp en el que se equivoca el grupo, ha salido publicado en el Confidencial, y si temen que ese tipo de información, bueno, pueda comprometer al gobierno, ¿qué creen que puede ser? Gracias. Vamos, sobre la segunda cuestión que me plantea es que no sé ni de lo que me habla. Aquí, desde luego, hay una investigación que todos ustedes conocen por parte de la UCO, que llevará su trámite correspondiente, y evidentemente lo único que le puedo decir en nombre del Gobierno que siempre vamos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia cuando así se nos reclame. Por tanto, no sé de qué me está hablando, me disculpará.
lo desconocía por completo el gobierno. Por cierto, no solo lo desconocía, y esto es importante recordarlo, dice que plena colaboración con la justicia. El mismo gobierno que está acusando el lawfare, es decir, de prevaricar a los jueces que están investigando los casos de corrupción. El mismo gobierno que está vulnerando, por lo tanto, un principio esencial del Estado de Derecho. Atacando a los jueces, con nombre y apellidos. En fin, un caso más de desvergüenza por parte del Partido Socialista. Y en la comisión del Senado también pasó este viernes el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el número 2 del Ministerio del Interior. Reconoció que pudo tener contactos con Koldo García, pero ha asegurado que nunca sobre la compra de material sanitario a la empresa epicentro de la presunta trama de corrupción. Sí pudo tener contactos. Con Koldo tenía una relación profesional ya como director de gabinete. Él era asesor del Ministerio de Transportes, luego Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y anteriormente a esta época de la pandemia y durante la época de la pandemia sí tuve algunos contactos con él. Nunca traté con él directamente la cuestión de la compra, porque además, aunque yo participaba obviamente de la declaración de emergencia que dio lugar a esos contratos o incluso llegué a firmar alguno, yo nunca he estado sentado con Koldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica. El Partido Popular ha anunciado que en las próximas fechas va a llamar a declarar en el marco de esta comisión en el Senado a los ministros Óscar Puente, también al ministro Ángel Víctor Torres. Ante todas las informaciones que se están conociendo y que los medios van publicando día tras día del caso Partido Socialista, que apuntan ya, como estamos viendo, al presidente del Gobierno, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pidió este miércoles formalmente la dimisión de Pedro Sánchez por estar, dijo, rodeado de corrupción en una acumulación de casos que no tiene precedentes en nuestra democracia. Vamos a conocer todos los detalles de lo que se habla en el Partido Popular. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Feijóo ha pedido en persona la dimisión de Pedro Sánchez después de que ya lo hiciera su secretaria general, Cuca Gamarra, y de que el miércoles en sesión de control el líder del PP invitara al jefe del Ejecutivo a marcharse. Declaraciones en rueda de prensa convocada de urgencia en el Congreso para valorar la corrupción del Gobierno. Quiero decirles que por segunda vez en sede parlamentaria vengo a pedir formalmente la dimisión del presidente del Gobierno. Es el 1 en decadencia y el 0 en servicio público y futuro de nuestro país. Y por mucha información que hubiese salido en los últimos días, en las últimas semanas, o por la que queda por salir, no podemos acostumbrarnos a vivir en esta situación de putrefacción de la presidencia del Gobierno. El PP ha ampliado el objeto de la comisión de investigación Koldo en el Senado y después de que compareciera esta semana Grande Marlaska, van a llamar a declarar a los ministros Ángel Víctor Torres y Óscar Puente, además de la extitular de Exteriores Arantxa González Daya. Otra de las noticias importantes es la que tiene que ver con Begoña Gómez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado esta semana estudiar la querella que interpuso la mujer del presidente del Gobierno contra el juez que la investiga, contra Juan Carlos Peinado, por presunta prevaricación y revelación de secretos. Este rechazo se suma a las dos anteriores presentadas por el periodista Máximo Pradera y la querella que también presentó el presidente del Gobierno, Pedro sánchez. La Sala de lo Civil y lo Penal no aprecia, dice, el torticero alejamiento de la norma que alega el querellante, Begoña Gómez, ni un apartamiento de la interpretación lógica del ordenamiento en las varias resoluciones que acompañan a la querella. Pedro Sánchez se pronunció al respecto, nada más conocer la noticia, y dijo mostrar su respeto ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En fin, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que le puedo decir es que yo no conozco, no he podido leer todavía los argumentos, la fundamentación de ese posicionamiento y, por lo tanto, lo único que puedo trasladar es, lógicamente, el respeto y el acatamiento a ese posicionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia. La realidad es que supone un nuevo varapalo para el Gobierno. Además, el magistrado Juan Carlos Peinado ha autorizado el volcado y análisis de las cuentas de correo electrónico de Juan Carlos Barrabés y de los dispositivos electrónicos intervenidos en el registro de su casa y de su empresa el pasado mes de agosto. Peinado accede de esta manera a la petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de estudiar todos los objetos
objetos intervenidos. De todo esto se espera conocer más información a partir del día 13 de noviembre, porque ese día va a arrancar en la Asamblea de Madrid la comisión que busca esclarecer si hubo trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid en relación con Begoña Gómez. Pese a que el Partido Popular llamó a comparecer a Pedro Sánchez y a Begoña en esta comisión de la Asamblea, no se espera que acudan. Pese a que la ley a priori obligaría a que Begoña tenga que acudir, no está claro si existe algún resquicio legal que podría evitar que Begoña Gómez acudiera. Quien no va a acudir, lo más seguro, es Pedro Sánchez. Ya lo anunció además el ministro de Justicia, Félix Bolaños, diciendo que el presidente del Gobierno no tiene la obligación de acudir a la comisión. Además, vamos con otro asunto relevante de esta semana, es la que tiene que ver con Radiotelevisión Española. Nos vamos a ir concretamente al momento de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en el año 2018. Esto dijo desde la tribuna del Congreso en su discurso el actual presidente del Gobierno. Vamos a defender un modelo de radiotelevisión española plural, independiente, pública, transparente y de calidad, que esté orientada al fomento y a la difusión de la cultura española. Mientras que Sánchez llegó al Gobierno prometiendo defender un modelo de radiotelevisión española plural e independiente, el líder socialista ha aprobado este martes un decreto para controlar la radiotelevisión pública. La frase que levantó los aplausos, como hemos escuchado, de la bancada socialista, se ha desmontado por sí sola durante los años del Gobierno de Pedro Sánchez. En cuanto a la independencia de la cadena, el Gobierno, cabe recordar que aupó al frente del Consejo de Administración a una militante socialista, como ella misma se identificó. Además, como decimos este martes, ha presentado un Real Decreto en Consejo de Ministros por el que cambia la formación del órgano de gobierno de Televisión Española para conseguir más control. Ahora el control absoluto de la corporación lo tendrá el Partido Socialista y sus socios, algo que sucede en plenas negociaciones de los presupuestos generales del Estado. Así lo anunció y lo defendió esta semana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Reforzar el pluralismo en los órganos de gobierno de Radio Televisión Española. ¿Cómo? El Consejo de Administración de Radio Televisión Española pasará a tener 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos en el Congreso y 4 de ellos en el Senado. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. Esto dice el ministro, que será el más plural de la historia. Lo que no dice es que será plural no porque intervengan los partidos del gobierno y de la oposición, sino que será plural porque estarán representados casi todos los partidos socios del Partido Socialista. Es decir, podrían formar parte Esquerra, Junts o Bildu. Aunque la formación proetarra, Bildu, ha asegurado que apoya la medida, ha dicho este fin de semana, pero que no tiene la intención de ocupar ningún puesto. En el Partido Popular critican duramente la medida del gobierno y aseguran que ya se lo han comunicado a Europa. Esto es lo que decía el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Lo que quiere el señor Sánchez, por utilizar su terminología, es convertir Radio Televisión Española en un pseudomedio. Vamos a intentar parar la reforma. Lo primero que hemos hecho esta mañana es ponerlo en conocimiento otra vez de la Unión Europea. Y es que la Unión Europea, en su Estado de Derecho último, ya informa y advierte que la situación de los medios públicos en España es grave. Pues imagínese usted cuando vea este Real Decreto Ley que pretende aprobar el Gobierno. De esta forma, al control de la Fiscalía, el control del Tribunal Constitucional, el control del Banco de España, el control del CIS de Tezanos, el control del Consejo General del Poder Judicial y de muchas otras instituciones, ahora se suma también el control de Radiotelevisión Española. Eso sí, hay que destacar que si en algún momento hay una alternancia en el poder y el Partido Popular llega a gobernar, entonces los populares controlarían la radiotelevisión pública debido al decreto del Gobierno para favorecer ahora a Sánchez y a sus socios. Bueno, una nueva politización. Radiotelevisión Española, la televisión pública, la televisión de todos, dice el Gobierno, en realidad es la televisión de los políticos, la televisión del poder, la televisión del Gobierno, la televisión del PSOE y sus socios, la televisión de Pedro Sánchez. Por eso, precisamente, la solución no es cambiar la forma de elegir a los consejeros o al presidente para que haya mayor pluralidad. La única solución posible, vista la politización abyecta de este organismo, es acabar con Radio Televisión Española, cerrar Radio Televisión Española, dinamitarla, venderla, trocearla. Se acabó Radio Televisión Española, ya no tiene sentido una televisión pública en España. En un momento en el que además ya la gente no ve la televisión. Esto solo sirve a intereses políticos y partidistas y nos cuesta un ojo de la cara, más de 1.000 millones de euros al año. La solución, por lo tanto, no es la pluralidad ni
ni la objetividad, todo eso no existe. La televisión pública no es televisión pública, es televisión política. Y en clave internacional, el ejército israelí anunció este sábado el fin de su respuesta contra Irán tras varias horas de precisos ataques contra objetivos militares la madrugada del viernes al sábado. Este ataque de Israel se produce en represalia a los meses de continuos ataques del régimen de Irán contra el Estado israelí. Israel atacó las defensas antiaéreas de Irán en una operación en la que han participado más de 100 aviones de combate y drones en respuesta al lanzamiento de misiles iraníes que ya hemos comentado aquí semanas atrás en este programa. Tras el ataque de Irán hace unas semanas, en el que el régimen de los ayatolás demostró la voluntad de intentar causar una masacre, solo evitada por la eficacia extrema de los sistemas defensivos de Israel, se había especulado mucho sobre la magnitud de una respuesta que, según algunos, podría llegar a las instalaciones nucleares iraníes y, según otros, a su industria petrolera. Finalmente, la opción elegida por Israel ha sido una que, a priori, y antes de conocer la magnitud de los daños que se hayan causado, tendría un impacto menor y unas consecuencias geoeconómicas menos graves. Por un lado está Israel, que asegura que los objetivos se han cumplido con este ataque del viernes al sábado, pero por otro está Irán. Medios iraníes aseguran que el ataque ha tenido 2 oleadas y ambas han golpeado Teherán y sus alrededores, pero dicen que muchos de los sistemas de defensa han logrado frenar por completo los bombardeos israelíes. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el análisis personal de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, aquí estamos entre escándalo y escándalo. Y creo que tú también nos vas a hablar de otro, ¿verdad? Mira, yo quiero hablar de otro, que no es que le hayan faltado portadas, de hecho casi tendríamos que decir que por desgracia ha tenido más portadas que realidad, y me estoy refiriendo a las filtraciones que se están haciendo sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, que evidentemente están cogiendo como rehén de este tipo de práctica al novio de Isabel Díaz Ayuso, cuando la cabeza que quieren cortar políticamente evidentemente es la que Pedro Sánchez considera una de las principales cabezas que desafían su sistema totalitario, que es la de Isabel Díaz Ayuso. Y lo que hemos presenciado esta semana es una nueva batida, una nueva tanda de información sacada, que debería haber sido secreta, alguna de esta parte o de la parte de esta información directamente con unos fallos garrafales, pero que está dando olímpicamente lo mismo, la obligación de secreto y sigilo que tiene la administración, porque cada vez que tiene más problemas Pedro Sánchez, se incrementa la dosis contra Isabel Díaz Ayuso a través de datos fiscales, repito, secretos, de su novio. Bien, bueno, vamos con esta barbaridad de Estado policial, que lo es contra Ayuso, pero que la gente vaya pensando. Si cada persona que le molesta a Pedro Sánchez se le pone en la diana, significa que en España no hay libertad, ¿verdad? Bueno, pues eso, como ella definió Isabel Díaz Ayuso, se llama Estado policial. Y si le afecta a ella, nos afecta a todos, porque en el momento en el que alguno decida desafiarlo, tendrá ese mismo Estado policial. Bien, vamos allá. ¿Cuál es la realidad legislativa de lo que está ocurriendo? La realidad legislativa es que no deberían estar pudiendo dar ni una sola gota de información. Y cuando digo ni una sola gota de información, me refiero a ni una sola gota de información. Ya hemos hablado de que el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso realmente está construido. Era una disputa con Hacienda, como una tanta de las que hay entre 1,5 millones de disputas que hay con Hacienda a lo largo del año. Bueno, venga, muy bien. Esta ha decidido que se filtra, pero es más, se ha decidido que se convierta en delito fiscal, porque el mismo día que se incorporó toda la información de Europa y de Aldama al caso Koldo, se dio la orden política de que había que sacarlo de una disputa con Hacienda para convertirlo en una causa penal y, por tanto, dirigirlo a la Fiscalía de quien depende, Bien, la legislación violada. Vamos, que empezamos por partes. Número 1, Ley General Tributaria, artículo 95. Lo que dice literalmente es lo siguiente: cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, señora María Jesús Montero, escuche, autoridades o funcionarios, informes o antecedentes, toda materia documental que afecte a esos datos secretos, estarán obligados al más, leo literalmente, estricto y completo sigilo respecto de ello. Es decir, no solamente es que no puedan conocerlo, que no debería conocerlo la ministra y vicepresidenta, es que no debería poder hablar de ello. El más estricto y completo sigilo, frase literal del artículo 95, Ley General Tributaria. ¿Violado? Violado de arriba abajo. Bien, la misma ley añade: cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada por estas filtraciones, la propia agencia tributaria está obligada a depurar responsabilidades e investigar lo ocurrido. ¿Se ha abierto esa investigación? Negativo. ¿Se han depurado esas responsabilidades? Negativo, ¿verdad, señora Montero? Bien, por lo tanto, violado. Código Penal, artículo 417.
Leo literalmente: la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, señora Montero, no sé si lo está oyendo, y que no deban ser divulgados, estos son directamente con obligación de sigilo, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 3 años. ¿Qué hace ahí María Jesús Montero? Por cierto, esto sí es la parte simple de aplicación de la pena. Bien, si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultare un grave daño para la causa pública o para tercero, incluido por supuesto el afectado, aquí ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, que le pueden haber provocado un grave daño en su derecho a la defensa o presunción de inocencia, la pena será de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años. No sé si lo habrá escuchado María Jesús Montero. Por cierto, si se tratara de secretos de un particular, que yo sepa, el novio de Isabel Díaz Ayuso es un particular, las penas serán las de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. De todo lo que he dicho, no sé si alguien es capaz de decirme algo que se esté cumpliendo, porque no se está cumpliendo nada. Si no se está cumpliendo nada, se llama Estado policial. Si no se están abriendo las investigaciones, se llama Estado policial. Si no se han depurado las responsabilidades, se llama Estado policial. Si se viola el sigilo, se llama Estado policial. Bien, para colmo, ¿qué hemos tenido esta semana? Bueno, pues una reforma urgente, express, de Marlaska, publicada en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, hasta ahora la Policía Judicial se seleccionaba a los policías que trabajan, por ejemplo, caso Koldo, por ejemplo, caso Begoña Gómez, por ejemplo, caso David Sánchez, por ejemplo, caso Tito Berni. Trabajan por una selección por parte del juzgado por méritos específicos. ¿Quién determina los méritos específicos para seleccionar a los policías? El juez. ¿Qué dice la reforma? La reforma es que a partir de ahora va a ser por méritos generales. ¿Quién determina los méritos generales? El ministro, Fernando Grande Marlaska. Están intentando remover incluso la capacidad de investigación de los propios jueces, seleccionando a policías que sean independientes y trabajadores. Ahora, por lo visto, los va a seleccionar Fernando Grande Marlaska. Me temo que irán en línea con el de quién depende, de quién depende. En estas estamos, Manuel. Gravísimo todo lo que estás comentando, Carlos. Hay que recordar que efectivamente estamos ante la presencia de una ministra de Hacienda que anticipó datos que luego publicó horas después la prensa. Y estamos ante un fiscal general del Estado imputado, investigado por filtrar datos confidenciales, correos privados. Es una situación gravísima, porque si tú puedes seleccionar quién investiga a unos o a otros, si tú puedes seleccionar de la parte de defensa, porque es un Estado de Derecho, España, y así tiene que seguir siéndolo, que tienen los ciudadanos cuando alguien te molesta y decides si puedes vulnerarlos o no, ya no estamos en una democracia. Cuando tú puedes linchar a una persona simplemente porque te interesa por motivos políticos, siempre ganará el Estado. Es imposible que ningún particular pueda defenderse de nadie si ese alguien que le ataca tiene la maquinaria del Estado detrás. Si Pedro Sánchez puede utilizar los policías que quiera, los podrá corromper. Si Pedro Sánchez puede filtrar lo que quiera de cualquiera, corromperá el sistema. Y en esas estamos. Dijo Isabel Díaz Ayuso que era un Estado policial. Me encantaría, porque yo vi a muchos compañeros, colegas, cada uno que los llame como quiera, rasgarse las vestiduras. ¿Cómo puede hablar de eso? ¿Cómo puede hablar de eso? Lo que acabo de escribir, ¿se está cumpliendo o se está violando? ¿La capacidad del ministro de seleccionar policías, eso es democrático, es de Estado de Derecho o es de dictadura bananera? Totalmente, Carlos. Por ello estamos aquí, para informar de este tipo de tropelías. Mil gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos al tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas. Es Radio.